Si le digo Arca de la Alianza y usted tiene unos 50 años, inmediatamente va a recordar a Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Pero es probable que sea la única aproximación que muchas personas tengan a la historia del Arca, porque es una historia muy antigua, pero al mismo tiempo muy actual y muy apasionante. Si no me lo cree, ¿por qué no se queda conmigo? Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, Perversidad humana. historias que otras mentes prefieren ignorar. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es uno de esos objetos de poder extraños que a lo largo de la historia se han acumulado aquí y allá, que tienen muchas leyendas detrás, muchas historias sorprendentes, y que hay numerosos antecedentes históricos que parecen respaldar estas leyendas o estas historias. El origen del Arca de la Alianza aparece en el texto bíblico antiguo, en el Éxodo, en el capítulo 25, en donde se hace referencia a cómo Jehová instruye a Moisés para que fabrique un arca, es decir, una caja, una especie de contenedor, pero no cualquier contenedor. Debe de ser muy específico, según el texto bíblico, por medio de una revelación, o por lo menos Jehová se lo indica así a Moisés. El arca deberá de estar construida con ciertas medidas muy puntuales. 1,10 m de largo, equivalente a 2 codos. Deberá tener 1 codo de alto y 1 codo de ancho. Deberá ser construida en madera de acacia, pero totalmente forrada en oro puro. Eso no es todo. Después se colocará una guirnalda alrededor y unos aros, a través de los cuales se colocarán estos varales, que también deberán ser fabricados de madera de acacia, forrados en oro. Los varales, una vez puestos, deberán quedarse ahí. No se moverán, no se quitarán. Ahí es su lugar. Pero quizá la parte más enigmática sea la tapa. Para la tapa del arca se instruye que deberá ser construida de oro macizo. No deberá haber madera, no deberá de ser recubierta de oro, sino de oro macizo. En la parte de arriba deberá de haber 2 figuras de ángeles, de querubines, que deberán de estar con la cabeza agachada, viendo hacia la tapa, no viendo de frente ni para arriba, sino con la cabeza agachada y las alas extendidas, a punto de tocarse, pero sin tocarse. Las instrucciones eran increíblemente precisas. Pero además también, junto con estas instrucciones, el Éxodo relata una serie de instrucciones para muchísimas otras cosas que deberán de estar en el Sancta Sanctorum, en el lugar del Altísimo. Deberá de haber, entre otras cosas, un candelabro de 7 luces. Deberá de haber un lugar para los holocaustos que se hacían, para la incineración de los tributos, o por lo menos una serie de cosas ahí, una serie de platones. Todo esto estaba minuciosamente detallado. Pero ¿qué debería de contener el arca? Esa es la pregunta clave. Ordenar la construcción de esto era algo sumamente complicado. Pero, ¿para qué? Básicamente porque el arca contendría las tablas de la alianza, es decir, las tablas con los 10 mandamientos. ¿Qué no las había roto aquel hombre cuando estaba en la montaña y las tira? Sí, efectivamente, las instrucciones eran precisas. Debería de subir Moisés a la montaña, llevando consigo estas nuevas piedras vacías, estas nuevas tablas, y en la cima del monte, después de una permanencia de muchos días, Jehová se aparece y dibuja
de nuevo las piedras. Se dice que no solamente eran los 10 mandamientos, sino los más de 300 preceptos que deben de respetar los judíos. En realidad es difícil saberlo. En el texto bíblico solo se señala que dentro del arca fueron colocadas las tablas de la alianza, las nuevas tablas de la alianza, junto con un recipiente de oro que en su interior contenía maná. ¿Sí? ¿Lo recuerda usted? El maná que cayó del cielo mientras caminaban en el desierto. Una pequeña porción se guardó en este recipiente que fue colocado dentro del arca, y también se encuentra el famoso báculo o la vara de Aarón, esta famosa vara también mencionada en el texto bíblico. Una vez puesto todo ahí, debe cerrarse, porque según las propias instrucciones de los diferentes textos bíblicos que van desde el Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico, nadie debe tocarla. Y, básicamente, el arca servirá para que Jehová se comunique con su pueblo y dé instrucciones. Ahí, en medio de los 2 querubines que custodian la tapa, estará la presencia de Jehová. Por lo tanto, el arca era sumamente sagrada, sumamente venerada y muy cuidada. Tenga en cuenta que en este periodo de tiempo que le estoy diciendo, el pueblo judío está en su éxodo, está saliendo de Egipto y caminando hacia la tierra prometida. Por lo tanto, es un pueblo nómada. No tiene construcciones fijas, solamente tiendas de campaña. Por lo tanto, se hace el tabernáculo. El tabernáculo no era otra cosa que una enorme tienda de campaña, en cuyo interior se dividían segmentos, y en el último, en el más protegido, el que no estaba a la vista, el que estaba detrás de una serie de velos, telas y protecciones, era precisamente el Sancta Sanctorum, donde estaba el arca. No cualquiera podía acercarse. Eso era un hecho. La tribu de Leví, los levitas, serían los encargados de trasladar el arca y de cuidarla. Y solamente el sumo sacerdote podría acercarse, y no todo el tiempo. El arca era el medio de comunicación del pueblo judío con Jehová. Ahí viene un punto importante. ¿Cómo trasladarla? Bien, para trasladarla eran estos varales que circulaban a los lados. Debería de haber levitas al frente y atrás, quienes cargarían el arca y la llevarían cargando. Había instrucciones para el traslado. El arca no debería de ser visible. No podrían verla. Debería de ir cubierta primero por el propio velo del Sancta Sanctorum. Después, numerosas pieles la forrarían por completo, y finalmente una manta o una tela azul, totalmente azul, debería de cubrirla por completo. Solo así podría ser trasladada. Pero ¿por qué tantas precauciones? ¿Por qué tantos cuidados? El texto bíblico pide todo esto, todo lo que le fue instruido a Moisés, cómo debería de construirse, cómo debería de manejarse, dónde debería de estar. ¿Por qué? Porque era el vehículo para comunicar al pueblo con Jehová. Pero además, era algo extraordinariamente peligroso. ¿Sí? El propio texto bíblico en Levítico se puede leer como Jehová advierte a Aarón, que era un hombre justo y que era uno de los sacerdotes y un personaje importante del pueblo judío, le advierte que no puede estar entrando cuando quiera. Así tal cual, no puede entrar en cualquier momento a la presencia, porque puede morir. Jehová se lo dice, porque él va a descender, va a estar ahí, y si en ese momento entra Aarón, va a morir. Pero eso no es todo. Hay otra serie de fenómenos que van ocurriendo a lo largo de la historia bíblica que nos revelan el poder destructivo del Arca de la Alianza. Una prueba de ello es un suceso. Tras una serie de celebraciones y de eventos alrededor del templo y del arca, hay una especie de sacrificio. Sacrifican el cordero expiatorio, sacrifican una vaca, un toro, algo, y lo colocan encima del altar propiciatorio, que era el altar de los sacrificios, donde se colocaban aquellas piezas. El texto bíblico describe con detalle qué partes de los animales eran colocadas, cómo eran colocadas, etc.
lo colocan ahí y desde dentro surge un fuego tan intenso que calcina aquello, lo consume por completo. Desde el lugar donde estaba el Arca de la Alianza sale este fuego que consume, y esto impresiona al pueblo judío que está afuera y observa, y celebran con gritos y alegría aquello, porque era la firma de la alianza. Rápidamente 2 de los hijos de Aarón, que era este sacerdote, este personaje importante del pueblo judío, van y traen sus incensarios, en donde colocan fuego e incienso, y se acercan para hacer una especie de oración, algo. Y desde el interior sale un fuego que los quema y los destruye, porque Jehová no había pedido eso. Ambos, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, hicieron este ofrecimiento que no había sido pedido, y por lo tanto fueron exterminados. Los cuerpos calcinados de ambos fueron llevados allá lejos y allá los dejaron. Aarón fue advertido de lo que podía ocurrir y no había obedecido. Se puede interpretar como un castigo, como una ofensa, pero también se puede interpretar como el propio poder del arca. Había una advertencia: no te acerques así como así. Esto no es un juego, y aquellos 2, quizá, haciendo su papel de sacerdotes descuidadamente, se habían acercado y fueron calcinados. Eso le da una idea, pero eso no es todo. La historia del arca nos lleva a un escenario muy peculiar. El pueblo judío era un pueblo bélico, tal cual. Iban avanzando en su camino hacia la tierra prometida e iban constantemente en guerra. Y lo que hacen es que mandan por delante el arca. ¿Sí? El arca de la alianza va al frente de los ejércitos. Claro, hay tropas que van adelante protegiendo. Después vienen los levitas que llevan el arca, los sacerdotes que van adelante, y luego, a 2000 codos de distancia, va el resto del ejército, porque de lo contrario corren el riesgo de morir si se acercan demasiado al arca. ¿Qué tenía el arca? Que tenían que tomar esas precauciones, ir a 2000 codos de distancia, nunca acercarse. Obviamente el pueblo judío iba avanzando e iba teniendo grandes éxitos. No podemos dejar de lado la historia de Jericó. Déjeme que le explique esto. Casi todas las personas tienen la idea de que las murallas de Jericó cayeron por el sonido de las trompetas del pueblo judío. Pero analizando un poco el texto bíblico vamos a ver que es diferente. Cuando llegan a Jericó, aquello es una ciudad amurallada imponente. No hay manera de que la tomen por asalto sin perder todo el ejército. Desde el interior, un par de espías, que han sido ayudados por una mujer que se dedicaba a la prostitución, envían informes. Pero es obvio que no se va a poder hacer mucho. Entonces, reciben instrucciones de Jehová. Las instrucciones eran muy simples. Durante 6 días, los levitas y los sacerdotes deberán caminar alrededor de Jericó una vez al día. Mientras caminan, 7 sacerdotes irán al frente del arca haciendo sonar una especie de cuerno de carnero que han habilitado para hacer este sonido largo y grueso, muy característico de las celebraciones judías. Y así lo hacen. El primer día levantan el arca, van caminando y comienzan a sonar las trompetas aquellas hechas con los cuernos de un carnero. No eran como tal instrumentos de música, no eran instrumentos metálicos, eran cuernos de carnero que habían sido habilitados para hacerlo sonar. Regresan, bajan el arca y siguen con su día. Al día siguiente lo hacen, al día siguiente nuevamente, el 6º día lo repiten, pero el 7º había una instrucción diferente. El 7º día, el arca debería de ser llevada, dar 7 vueltas, todo el tiempo haciendo sonar estas trompetas hechas de cuerno alrededor de Jericó. 7 vueltas. Terminando las 7 vueltas,
el pueblo y el ejército deberán gritar a voz en cuello, a todo lo que puedan. Y la orden de Jehová es que al momento que caigan las murallas, solamente será salva la mujer que colaboró con los espías y toda su familia. Todos los demás serán muertos. Niños, mujeres, hombres, animales, todo. Nada deberá tomarse, nada deberá cuidarse, nada deberá recuperarse. Todo lo de valor, oro, hierro, plata, lo que fuera, deberá entregarse al templo, para el templo de Jehová. Todo lo demás deberá quedar ahí y no volverá a ocuparse la ciudad. Los judíos así lo hacen. Dan 7 vueltas cargando el arca de la alianza. Cuando terminan de dar las vueltas, toda esta masa de gente que está ahí, de judíos, que son soldados, que son personas, mujeres y demás, comienzan a gritar. Y acto seguido las murallas caen. Y el ejército israelita, el ejército judío, entra y masacra a toda la gente que había ahí, salvo a la mujer que había ayudado a los espías. Todos los demás fueron pasados a cuchillo, según relata el texto bíblico. Esto no es una cuestión histórica, es una cuestión del texto bíblico. Tiene una situación histórica también, hay que ser realistas. Sí existió esta ciudad, sí hay antecedentes y sí hay documentos e investigaciones arqueológicas que demuestran que algo ocurrió ahí. Lo sorprendente no es que las murallas hayan caído porque alguien hizo sonar las trompetas. Las murallas de Jericó, de acuerdo con el libro de Josué, en el texto bíblico, cayeron por el arca de la alianza. Esto nos da una idea de que aquello era increíblemente poderoso y capaz de destruir lo que fuera. Por supuesto, después de aquello, el pueblo judío sigue avanzando. No se va a detener. Ninguno de ellos se queda en Jericó. Jericó no volvería a ser ocupada. Y aquellos que intentaron, en algún momento, asentarse ahí, murieron, junto con sus mujeres, sus hijos y todo su ganado y sus animales. Ahora bien, no todo era miel sobre hojuelas. El pueblo judío estaba compuesto de grandes guerreros, pero también había momentos en los que no se les veían del todo bien. Según se describe en el texto bíblico, esto se debía a la falta de fe, quizá porque no habían cumplido con alguna instrucción precisa de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho es que en el libro de Samuel, en el capítulo 4, se cuenta que hubo una batalla con los filisteos. En esta batalla, los soldados judíos pierden la batalla y mueren unos 4,000 soldados judíos. Desesperados regresan al campamento a Ebenezer, en donde informan a Elí que han muerto estos 4,000 hombres y que no han podido avanzar en la batalla. Por lo tanto, se ordena que el arca de la alianza sea llevada al frente de batalla. De nueva cuenta se organiza todo, van los levitas, cargan el arca de la alianza y van con su arca al frente de batalla, y resulta que los filisteos hacen pedazos a los judíos. Matan a más de 30,000 hombres. Entre ellos, por supuesto, que matan a todos los levitas y a los que llevaban el arca, y se apropian el arca. Cuando regresa un sobreviviente y narra esto a Elí, el gran sacerdote, el gran defensor del pueblo, cae muerto. Su nuera, que estaba dando a luz a un hijo, cae muerta, y el hijo sobrevive. Pero hay un detalle. El arca se queda con los filisteos. Gravísimo error. Verdaderamente grave error. El arca es llevada a la población de Asdod. Y, como se supone que es una cuestión ahí muy mística para el pueblo judío, los filisteos lo que hacen es meter el arca en el mismo templo de su deidad de ellos, que era, en la Biblia se dice Dagón. Y ahí la colocan. Y ya, cierran el templo y se van a lo que tenían que hacer. Al día siguiente, muy temprano, cuando ya se preparan para hacer las libaciones y todo lo que se hacía en honor al dios Dagón, abren el templo y se encuentran con que la imagen de Dagón está tirada en el piso, boca abajo, a los pies del arca.
Muy molestos, van, levantan aquello, le dan una sacudidita, una manita de gato y la vuelven a poner en su lugar. Ya está. Seguimos con las libaciones y todo el mundo muy contento. El problema es que al caer la noche, bueno, pues cierran el templo, revisan que no haya nadie y se van a dormir. Pero a la mañana siguiente, cuando regresan, la imagen de Dagón nuevamente está en el suelo, a los pies del arca, pero ahora la cabeza está cortada y los pies también. A aquella gente le empieza a dar una cierta zozobra. Los filisteos sienten un nerviosismo extraño porque, paralelamente, ha comenzado a surgir una epidemia. ¿Sí? El arca permanecería por ahí unos 7 meses, durante los cuales el pueblo de la ciudad de Asdod sufrió todo tipo de epidemias y muertes. Las cosechas se perdieron, los animales se enfermaron, la gente comenzó a morir dentro de la ciudad de formas que no habían ocurrido nunca. Desarrollaban extrañas tumoraciones en el cuerpo y caían muertos. Las mujeres que estaban encinta, que estaban esperando a dar a luz, perdían a los bebés. Entonces los filisteos, particularmente la gente de Asdod, desesperada, decide sacar de ahí al arca de la alianza. Mándensela a alguien más. Y lo hacen. Los mandan a la gente de Gat, que era otra ciudad filistea, que sinceramente creo que habrán pensado que se habían sacado la lotería, porque les acababan de mandar esta hermosa caja de oro, sin saber lo que iba a ocurrir, porque acto seguido la gente de Gat comenzó a llenarse de tumores. Sí, tal cual, es como se describe en el texto bíblico. Tenían tumores por todas partes y morían, vomitaban sangre e iban muriendo de formas horribles. Y entonces la gente de Gat, cuando se entera que los de Asdod se la habían mandado a Gat, porque en Asdod se estaba muriendo la gente, deciden deshacerse de ella. Y qué mejor que mandarlos con Ecrón, la otra ciudad filistea, y así lo hacen, envuelven aquello y la mandan a Ecrón, quienes de nueva cuenta dicen: ¡wow, qué bonito! Un arca de oro. Era de los judíos que fueron derrotados. ¡Wow, qué maravilla! Y la llevan adentro de su ciudad. Pero antes de que puedan darse cuenta, están ellos también enfermos. Han transcurrido varios meses que va pasando de una ciudad filistea a otra, y ahora en Ecrón la cosa se ha puesto tan mal que la gente gime en las calles de dolor por las heridas que tienen producto de estos tumores horribles. No se cuenta mucho detalle en el texto bíblico, pero en algunos otros textos antiguos se narraba que la piel se desprendía. Y los ratones que habían invadido Ecrón comían a la carne de las personas. Los comían. Había una plaga de ratones y la gente empezó a morir. Por lo tanto, los sacerdotes filisteos deciden mejor devolver aquello. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, que era el gran tesoro de los israelitas y que ahora era un símbolo de la derrota que le habían infligido los filisteos, iba de regreso. Y lo que hacen es tomar 2 vacas que habían recientemente parido, ponerles una carreta, y ahí montan el arca. Tal cual, ahí la ponen. Y mandan a las vacas. Las crías de las vacas se quedan en Ecrón. Era de esperarse que los animales se regresaran lo más rápido posible. Pero no lo hacen, sino que al contrario, comienzan a caminar directamente hacia el área de Bet Shemit, pueblo judío. En el exterior de Bet Shemit había gente cultivando la tierra que observan cómo vienen acercándose estos animales con algo atrás. Obviamente avisan y comienza a salir gente de Bet Shemit, los sacerdotes, y se dan cuenta que es el arca. Así es que cuando llega ahí, inmediatamente detienen los animales, los sacrifican, hacen un holocausto, hacen una celebración enorme porque ha regresado el arca. Pero no estaba la gente correcta y estaban muy cerca del arca. Sí, según se cuenta en el texto bíblico, por haber tocado el arca y haber abierto el arca para ver si estaban las cosas adentro,
La gente de Beth Shemet fue muerta. 50.070 personas murieron por haber abierto el arca y haberse acercado a celebrar que el arca había regresado. Obviamente el arca es llevada a otro lugar más seguro. En este caso es llevada a Kiryat Yarim, en donde se conserva en control de los levitas, de tal manera que no siga matando gente. Cuando el rey David construye el templo y todo esto se hace de forma más ordenada, se traslada el arca de Kiryat hacia el nuevo templo, en donde hay un lugar especial. Este lugar especial es el Kodesh HaKodashim, el lugar más santo, especialmente preparado para el arca. Ha sido construido con sumo cuidado, con todas las instrucciones que Jehová les ha dado y con toda la capacidad que tiene el pueblo judío. David ordena el traslado, y así se hace. Sin embargo, cometen un error. Para el traslado no se emplea la forma que siempre se había hecho, los levitas cargándola, sino que el arca es cuidadosamente colocada sobre una especie de carretón, y numerosos guardias custodian a su alrededor. En el camino, las piedras hacen que el arca se vaya desnivelando y comience a ladearse. Uno de los guardias que estaba ahí, un hombre de nombre Usaj, al ver que el arca está a punto de caerse, corre, la toca, la empuja para nivelarla y es fulminado en el acto. Por lo tanto, en ese momento todo se detiene y esperan a que el sumo sacerdote, junto con levitas y con toda la gente adecuada para el tema, cargue el arca y la lleve al templo, en donde quedaría bajo resguardo y bajo control. El arca no solamente era un símbolo, era un objeto extraordinariamente peligroso. Pero hay un problema. Y el problema sobreviene cuando en el 580 a.C. los babilonios, al mando de Nabucodonosor, acaban con el pueblo judío, lo dispersan, se lo llevan, lo reparten y se roban el arca. Destruyen el templo de Salomón y se roban el arca. Obviamente, el tan temible objeto había quedado en el limbo. A partir de ese momento la Biblia no hace muchas referencias al Arca de la Alianza. No vuelve a describirse dónde está, salvo en el libro de los Macabeos. En el libro de los Macabeos se menciona que el arca no fue a ninguna parte. De acuerdo con el libro de los Macabeos, el Arca de la Alianza fue llevada al monte Moriah, en donde ubicaron una caverna. El sumo sacerdote dio las instrucciones, introdujeron el arca, cerraron aquello con rocas y de salida ordenó que nunca se dijera la ubicación. Aquellos que habían puesto unas marquitas para identificar el lugar no las pudieron encontrar después, y el secreto fue pasado de generación en generación hasta el final de los tiempos, uno a la vez. Solamente un heredero de la ubicación sabía el lugar, nadie más, y solamente sería un cabalista, alguien que supiera el verdadero nombre de Jehová, que pudiera acercarse al arca. A partir de ese momento es muy poca la información que se tiene. Lo único que se sabe es que Nabucodonosor II, quien sustrajo y destruyó el templo, perdería la cabeza y perdería todo unos años después, cuando Ciro el Grande destruiría Babilonia. Por lo tanto, existe la posibilidad de que haya ido el arca a Babilonia. Es una posibilidad, pero para el pueblo judío no. Para ellos nunca salió de territorio israelita. Después de eso, bueno, la historia es larga. La historia es larga porque a lo largo de mucho tiempo se perdió la noción de la ubicación del arca. Toda la Edad Media hubo un profundo silencio al respecto, aunque se sabe que los templarios no solamente buscaban el Santo Grial, sino también el Arca de la Alianza, y que en su camino de regreso a Europa en 1300 habrían viajado por el norte de Egipto, y se cree que habrían encontrado ahí el arca. No queda claro cómo, pero
la habrían encontrado y la habrían escondido en el norte de Egipto. Es una de las posibilidades. El hecho es que más o menos unos 100, 150 años atrás comienza a crecer la idea de los objetos de poder. Con el crecimiento del espiritismo también surgieron diferentes corrientes esotéricas que veían el Arca de la Alianza como un objeto de poder. Y comienza la búsqueda. Y esta búsqueda sería de lo más variopinta que usted se pueda imaginar, desde videntes, santones, arqueólogos aficionados, arqueólogos profesionales, todo el mundo buscaba el arca. Se sabían algunos datos, pero por una parte, había quienes aseguraban que el arca había sido llevada a Babilonia. Otros aseguraban que el arca en realidad habría sido llevada a Etiopía. Hoy en día, todavía en Etiopía, hay una fuerte creencia en que el arca fue entregada en Etiopía. ¿Y por qué tienen esta idea? Bueno, es muy simple. Porque el rey Salomón, antes de que Nabucco acabara con Israel, tuvo un romance apasionado con la reina de Saba, Etiopía. Este romance fue tan apasionado que tuvieron un hijo. Este hijo fue enviado a Israel a ser educado. Y según cuenta la leyenda, cuando el muchacho regresa a su tierra con la reina de Saba, se lleva el arca. Y por lo tanto el arca estaría en Etiopía, en el actual Etiopía. Esto es parte de la historia. Ahora bien, hay quienes aseguran que había dos arcas, una réplica que había sido preparada por Salomón, por si acaso, y una real. Por lo tanto, hay quienes aseguran que la réplica fue robada y llevada a Etiopía. Ante tal situación, Salomón habría ordenado una nueva réplica. Cuando Nabucodonosor destruye el templo y saquea a Israel, se habría llevado esta arca, esta nueva réplica, creyendo que era la buena, en tanto que la buena habría sido escondida en el monte Moriah, ahí en lo profundo de una caverna. Y ahí viene lo interesante. Años después, diferentes investigadores comenzarían a buscarla. Uno de ellos, que es muy interesante, sería un tal Antonia Frederick Futener. Este sujeto sería el verdadero Indiana Jones, con todo el estilo, con todo aquello. Este era un predicador en Estados Unidos. Era un hombre que había comenzado con la fiebre del oro y que de ahí había descubierto su vocación de predicador y había desarrollado toda una ideología y una iglesia y había crecido mucho. El hecho es que en algún momento en los años 20 viaja a Israel a buscar en Jerusalén el Arca de la Alianza y casualmente se encuentra con Henry Ford. Sí, el magnate de los autos. Estando en aquellos lugares se encuentra con él y esto le ayuda a sostener su investigación. Según se cuenta, Frederick Futener habría encontrado el Arca de la Alianza alrededor de 1930. Estando en el monte, habría descubierto en medio de unas pequeñas excavaciones una especie de túnel vertical, un pozo. Sin pensarlo dos veces se habría amarrado y habría sido bajado con sogas a través de esta especie de túnel, ventilación. Era una cosa peligrosa. Cuando llegó a un cierto punto, ya no podía pasar, pero en esta parte de la caverna, según él mismo decía, habría encontrado numerosos dibujos precristianos, es decir, del pueblo judío antes de Cristo. Estos dibujos incluían una leyenda que decía: aquí está el arca de oro de la alianza. Pero al mismo tiempo, habría una serie de advertencias que Frederick tomaría tan en cuenta que de regreso a los Estados Unidos nunca más volvería a hablar del tema. No escribió un libro, no vendió fotos falsas, no guió expediciones turísticas, no hizo nada, no volvió a tratar el tema. Cuando le preguntaban, no volvía a decirlo, simplemente dijo esto. Lo escribió en su diario y no volvió a tratar el tema, ni aun cuando Henry Ford le pidió que le señalara el punto, no lo hizo. Aseguró que el arca revelaría su posición por sí misma cuando fuera el tiempo, pero sería el final de los tiempos. Por lo tanto, no lo haría. El texto y lo que había encontrado Antonia Frederick, sería conocido en los círculos esotéricos de aquel entonces, y por supuesto, este conocimiento llegaría a una fundación que comenzaba a crecer en Alemania en los años 30.
en pleno surgimiento del nacionalsocialismo, surgiría la Fundación Ahnenerbe, ¿sí? Parte de las SS con Heinrich Himmler al frente. La Ahnenerbe era la rama esotérica, la rama ocultista, la que buscaba los objetos de poder. Si a usted le interesa el tema, tenemos el video de la lanza del destino por ahí donde se cuenta más al respecto. Pero la Ahnenerbe, cuando toma conocimiento de los hallazgos de Frederick, decide comenzar a investigar. Pero han leído mucho del tema, conocen la historia y saben que necesitan a un gran rabino, a un levita, para que pueda ayudarlos. Cuando comienza la construcción de los campos de cautiverio, los campos de exterminio, Ahnenerbe busca entre todos los judíos que están siendo llevados a los campos de concentración a un rabino, a un gran rabino, y al final del día lo encuentran. El rabino, al ser interrogado, pide a cambio que su familia sea salva, toda su familia. Es una buena negociación. El caso es que la Ahnenerbe recibe un indicio importante. El Arca de la Alianza está en Toledo, en España. La dirección que les ha dado este hombre no era exactamente un señalamiento pleno, pero aparentemente los judíos de Toledo en épocas muy antiguas, los que habían emigrado de Tierra Santa y habían llegado allá, sabían dónde estaba el arca y ellos revelarían esto. Pero había que tener cuidado. Algunas pistas estarían en el museo y así lo hacen. De hecho, se trasladan para allá. Un grupo importante de la Ahnenerbe al mando de Hermann Braun o Herbert Braun con M al final se trasladaría a España, en donde, apoyados por las autoridades de Francisco Franco, comenzarían una investigación en el Museo de Madrid, siguiendo instrucciones de un grupo de personas de origen judío de Toledo. Es curioso, pero se cuenta que tras la visita de aquellos miembros de la Ahnenerbe, una buena parte del tesoro egipcio que estaba en el Museo de Madrid desapareció. No queda claro si encontraron lo que buscaban. No queda claro si ahí estaba el arca, muy probablemente no. Pero lo que sí parece estar muy claro es que había indicios que señalaban dónde podía estar. No pierda de vista que los templarios, cuando salen de Tierra Santa, no pueden cruzar por Turquía. Es territorio perdido, por lo tanto tuvieron que bordear el norte de África hasta llegar a Gibraltar y de ahí cruzar hacia arriba, por España, en donde obviamente había algo. Para algunos teóricos de la conspiración, los miembros de la Ahnenerbe nazi sí encontraron el Arca de la Alianza, o por lo menos una parte, y por ello, el régimen que se suponía que duraría 1000 años de Adolfo Hitler se desvaneció como humo apenas unos pocos años después. Es una teoría de conspiración. Lo que sí es un hecho es que estuvieron ahí, pero también, estando ahí, se trasladaron. Adivine usted a dónde. Allá, al monte Nebo, a 45 kilómetros de Jerusalén, porque parece ser que podía haber estado allí, y allí se hicieron excavaciones también por parte de la Ahnenerbe. Si hacemos caso de estas historias, habrían ido a buscar en el mismo lugar que el pueblo judío siempre dijo que estaba el arca. ¿Encontraron el arca o no? Esa es una buena pregunta. Pero ahí no termina la historia. Hay quienes afirman que sigue estando ahí, y lo afirman de forma categórica. En el año 2013, el rabino Chaim Richman, quien es el líder del proyecto de construcción del tercer templo de Salomón, respondió a una entrevista a la BBC británica y a otros periódicos diciendo que, en realidad, el arca siempre ha estado en el mismo lugar. Solo que nadie le preguntó a los judíos. La realidad es que sí les preguntaron. Y los miembros de la Ahnenerbe nazi estuvieron explorando la región en donde se supone que está. De hecho, Chaim Richman, este encargado de la construcción del tercer templo de Salomón, afirma que efectivamente el arca está en donde la pusieron de acuerdo con el libro de los Macabeos y que nadie la ha movido de ahí. Pero no planean sacarla por el momento.
Hasta en tanto no esté construido plenamente el tercer templo de Salomón, no planean sacarla. Y por supuesto, no tienen la menor intención de indicar exactamente dónde está, para evitar que caiga en manos peligrosas, porque actualmente, de acuerdo con Chaim Richman, el lugar en donde está el arca escondida es territorio musulmán, y no permitirían que el pueblo judío extrajera el arca, y el riesgo de que fuera tomada sería enorme. Casualmente, el lugar donde se señala que está el arca, el monte Moriah, es justo en donde investigó Frederick Futterer, y es justo a donde fueron los nazis a buscarlo. Son demasiadas casualidades, ¿no cree usted? En fin, hoy en día, la gran pregunta es ¿dónde está? Y la respuesta es: los judíos dicen que está ahí, pero los demás no tenemos idea de si realmente está ahí. Y sinceramente creo que lo mejor sería que nadie la encontrara, por una sencilla razón. Porque la siguiente vez que el arca de la alianza vuelva a funcionar, será el final de los tiempos. De acuerdo con el texto bíblico, Jehová no volverá a contactar a su pueblo a través del arca, sino hasta que sea el momento del final de los tiempos. Así es que, por seguridad de todos, es preferible que Indiana Jones no encuentre el arca en ninguna parte. Créame. Y ahora, si me lo permite, queremos mandar muchos saludos. Un primer saludo muy cariñoso y muy familiar, muy querido, es para la tía Cristina. Ella está en la Ciudad de México y siempre nos escucha, junto con Carlos, que es un excelente ilustrador, uno de los mejores que tiene el país, y nos acompaña en cada transmisión. Siempre les ha gustado el tema y bueno, nos sentimos muy honrados con que nos acompañen y nos sentimos muy honrados de que la pequeña Danielita escuche Cuentos de Bandera Blanca, que es el canal para niños que tenemos juntos como equipo. Es el canal de cuentos infantiles. Así es que si usted tiene niños pequeños y no quiere que escuchen cosas horribles o perturbadoras, ¿por qué no busca Cuentos de Bandera Blanca? Les va a gustar, créame. Y bueno, también un saludo muy especial. Yede Papeleta, que es un amigo que nos sigue desde hace mucho tiempo, está mandando saludos a Jennifer Mateo. Le mandamos un abrazo a ambos. China Rendón saluda a Jorge. Él está en Nuevo México, en Estados Unidos, y nos escuchan desde allá. Muchas gracias, qué gusto que nos acompañen, aunque estén tan lejos. Jorge Sánchez, en Colombia, manda muchos saludos para su esposa y sus hijos, que también nos acompañan en familia. Algo muy bonito. María Elena manda muchos saludos a sus hijos Jaime y Cecilia, que también nos acompañan juntos. Es algo que nos llena de gusto. Sabemos que también hay muchas personas que nos acompañan en el trabajo, en su casa, personas que viven solas y también nos acompañan, y también nos da mucho gusto saberlo. A todos les mandamos un fuerte abrazo y ojalá el Arca de la Alianza siga perdida por mucho tiempo. Buenas noches y que descansen en paz.